Seguimos en una serie que hemos titulado Tu presencia primero. Diga conmigo, tu presencia primero. Uy, hermano, el miércoles, ¿cuántos estuvieron el miércoles acá? Bueno, esto va a ser hoy más una información, pero el miércoles esto estaba en fuego, fue poderoso. Los hermanos tocó sacarlo 9:40 de la noche y ya váyanse a dormir. Es que esto estaba muy bueno. Los chicos de la zona Teens pueden ya salir. Estuvo poderoso. Seguimos en esta serie que el Señor nos ha entregado, Tu presencia primero, basada en Éxodo 33, el versículo 15. Entonces Moisés dijo: si tu presencia no viene con nosotros, no nos haga salir de este lugar. Recuerde que esa fue la respuesta de Moisés cuando Dios le dijo: no voy a ir con ustedes en el camino por el desierto porque me han ofendido tanto que hasta puedo terminar con ustedes. Entonces Moisés le dice: no, si usted no se viene conmigo, Señor, yo no voy a dar un paso adelante. Si usted no se mueve a caminar conmigo en esta tarea, déjeme quieto. Y ese es el lema que estamos teniendo. Si la presencia de Dios no está con nosotros, entonces no nos haga salir de este lugar. Y hoy he preparado un mensaje que el Señor me ha entregado, titulado Abraham y el poder. Escuche, Abraham y el poder del altar. ¿Cuántos creen que hay poder en el altar? Eso es lo que vamos a ver, porque a partir del jueves vamos a empezar a levantar más de 1000 altares en la iglesia. Eso va a empezar a arder el fuego de Dios en este lugar. Pero tenemos que tener un poco de contexto. ¿Qué es el altar del antiguo pacto y cuál es el altar del nuevo pacto? Entonces lo primero que vamos a ver es, número uno, el significado bíblico del altar. Significado bíblico del altar. La Biblia muestra una revelación profunda y un significado grande acerca de lo que era el altar. Y el altar no solamente era una estructura física. El altar era un lugar de encuentro con Dios. El altar era un lugar de sacrificio. El altar era un lugar de adoración y de pacto. Eso era un altar en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero mencionarle 5 principios de lo que es un altar en el Antiguo Testamento. Se lo voy a repetir. Número 1, es un lugar de sacrificio. Diga conmigo, el altar es un lugar de sacrificio. Aquí lo tienen ustedes. El altar es un lugar de sacrificio. Cuando hablamos de un lugar de sacrificio es porque es un lugar donde toca traer algo que entregar al Señor. Hoy nosotros no tenemos un cordero o una oveja como en el antiguo pacto, o una ofrenda de cereales. Pero en el Antiguo Testamento el altar era eso, un lugar donde se sacrificaba al Señor. El altar también es conocido como un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde el pueblo de Israel podía tener relación con el Señor. Génesis del capítulo 12 versículo 7 dice que en ese lugar Abraham edificó un altar para el Señor en comunión. ¿Qué más es un significado bíblico de altar? Es un lugar de adoración y de acción de gracias. El altar también es un lugar de consagración personal. El altar es un lugar de pacto. Quiero que lo grabes, son 5 aspectos que tengo allí. Número 1, el altar es un lugar de sacrificio. Número 2, es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar de adoración y de acción de gracias. Es un lugar de consagración personal. Y es un lugar donde hay pacto entre el hombre y el Señor. Ese es el altar. En las Sagradas Escrituras encontramos diferentes tipos de altares. Por ejemplo, en la Biblia encontramos un tipo de altar que era el tipo de piedras. Así que los hombres de Dios en la antigüedad levantaban un altar en piedras y allí comenzaban a consagrarse al Señor. En ese altar de piedras, su uso principal era la adoración y el pacto con Dios. Y esos ejemplos bíblicos los encontramos en Josué 4:1 y en Reyes capítulo 18, si usted quiere tomar nota.
También encontramos en las escrituras otro tipo de altar, y es el altar de bronce, que estamos muy relacionados también con él. Es en el lugar donde se traían sacrificios de expiación, según Éxodo capítulo 27, el altar de bronce. También encontramos en el tabernáculo otro tipo de altar, y se conoce como el altar del incienso, donde 24/7 especias aromáticas tenían que ser levantadas al Señor. Claro está que ese uso principal representaba la oración y la adoración, que en el nuevo pacto ya sabemos que nosotros somos esa adoración continua al Señor. Lo encontramos en Éxodo capítulo 30, en el lugar santo. Recuerde que el tabernáculo tenía 3 lugares: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Antes de entrar al lugar santísimo nos encontrábamos con el altar del incienso. Pero también en la escritura vemos que muchos hombres levantaron una serie de altares personales, y en esos altares personales ellos traían gratitud, adoración y memoria a los hechos portentuosos del Señor. Entre esos varones encontramos a Noé, encontramos a Abraham, encontramos a Jacob levantando altar al Señor. Estos son los tipos de altares que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a analizar un poco Abraham y el poder del altar, el concepto que tenía Abraham acerca de levantarle altar al Señor y cómo esto desataba bendición en este hombre. Abraham es conocido como un hombre de altares, si usted no lo sabía, porque cada vez que Dios se le manifestaba, la respuesta de Abraham era responder levantando un altar al Creador. Es decir, la forma en la que Abraham estaba acostumbrado a responder a Dios era en adoración, en rendición y en gratitud. El reconocimiento público que él hacía al Señor era a través de los altares, porque los altares simbolizan una vida dependiente de la presencia de Dios, una vida dependiente de su presencia, las promesas y la dirección divinas. Así que usted va a encontrar en la Biblia a Abraham como un hombre de altar. Ese es Abraham en las escrituras. No solo se conoce por ser un edificador quizá de edificios, sino que es conocido por ser un edificador de altares. ¿Cómo respondía Abraham? Respondía con adoración. Cada vez que se encontraba con Dios, le levantaba un altar. Reconocía que todo lo que venía y todo lo que tenía él dependía de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá reconocemos que todo lo que tenemos depende de Dios? Los zapatos que tenemos han venido hasta de Él, porque Él ha provisto para poderlos comprar. Así que Abraham reconocía que todo lo que tenía venía de Dios. Abraham establecía un altar antes de establecer su casa. Usted va a ver eso en la escritura. Abraham siempre está levantando un altar antes de darle importancia a algo más. Hay un misterio en el altar. Hay un poder que desata el altar en la vida de una persona. También encontramos en Abraham que él lo estableció como un modelo de familia y estaba centrado en Dios. Él le enseñó a sus hijos. De hecho, usted va a ver luego en las escrituras que Jacob tiene esa misma costumbre, que Isaac tiene esa costumbre, Noé aprendió esto, Moisés, los grandes hombres de Dios, porque lo que hace Abraham es traer un altar generacional. Dicho de otra manera, sus hijos hacen no lo que usted les dice, sino lo que ellos ven que usted hace. Se lo repito, usted puede ser pastor en la iglesia, pero en la casa usted es el papá. En la iglesia todos le dicen a usted, pastor, qué unción. Usted llega a la casa y el hijo ni lo mira. En la iglesia lo quieren saludar, le quieren dar un abrazo, pastor, deme una palabra, pero el hijo dice, yo conozco a mi papá. No me interesa. Unos por honra, otros por deshonra. Pero al final del día, los hijos van a terminar teniendo un testimonio de vida, no de lo que yo digo, sino de lo que ellos vieron hacer a los padres. Es como el padre que le dice al hijo, congréguese, pero él no se congrega. El hijo va a terminar levantando un altar o derribando un altar de acuerdo al modelo que tenga en su casa. Así que Abraham tenía una respuesta a Dios en altar,
reconocía que lo que tenía venía de Dios, establecía altares antes de levantar una casa y modeló a su familia una vida centrada en Dios. En los próximos días va a haber un trabajo aquí muy familiar, donde los padres se van a sentar con sus hijos y les van a enseñar a levantar un altar de adoración al Señor. Esto va a ser una cosa poderosa. Esto va a ser muy, muy bello lo que vamos a tener en los próximos días aquí en la iglesia. Me puse a estudiar en las escrituras y pensaba cuántos altares edificó este hombre llamado Abraham. ¿Será que levantó altares? Pues encontré en las escrituras que Abraham levantó diversos altares y en conclusión son 4 altares que edifica Abraham. ¿Cuántos altares edificó Abraham? Diga conmigo, 4. El primer altar que levanta Abraham es conocido como el altar de Siquem. Ahí tenemos a Abraham levantando su altar al Señor. Pero ¿qué fue lo que pasó en Siquem? Pues en Siquem, de acuerdo a Génesis capítulo 12, versículo 7, Abraham levanta un altar por una promesa que Dios le hizo. Así que vamos a llamar el primer altar, el altar de Siquem, el altar a la promesa o el altar de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el pasaje. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor a quien se le había aparecido. Cuando Dios le promete a Abraham que va a tener una generación numerosa, la respuesta de Abraham es levantando un altar. Ese altar, donde se levantó, diga conmigo, en Siquem. Y Siquem, este altar lo vamos a llamar el altar de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Abraham celebraba antes de tener la respuesta. Antes de ver el cumplimiento, él ya le estaba levantando un altar al Señor. Para entender por qué levanta este altar, el contexto bíblico es que Abraham acababa de obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la tierra de Ur de los Caldeos, sal de Harán. Entra por primera vez esta promesa al corazón de este hombre. Dios se le aparece, él no tiene herencia, él no tiene hijos, pero recibe una promesa generacional. ¿Y qué hace Abraham? Le voy a levantar un altar al Señor de agradecimiento. El significado que te encontramos aquí espiritual de Siquem, ese nombre Siquem significa hombro o carga. Cuando él recibe la promesa, lo que él recibe es una carga, una promesa. Está conectado con el hombro, Siquem. Es decir, usted y yo podemos tomar la decisión como Abraham de celebrar lo que Dios ya prometió, aunque no lo hayamos visto todavía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios le prometió a Abraham, todavía no era un padre de multitudes, pero él celebró el cumplimiento de la promesa. La palabra del Señor dice que las promesas de él son en el sí y en el amén. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Abraham era como un niño en la fe. Los que tienen hijos acá, usted le dice al niño: si se maneja bien en la tarde, le voy a traer unos chocolates especiales que a él le gusten. ¿Y qué hace el niño? Todo el día está pensando en los chocolates que usted le va a traer. Si usted le dice a su hijo que le va a entregar a las 6 de la tarde un detalle cuando llegue del trabajo, el niño espera que usted llegue y ni lo saluda a usted. Ya usted no está tan importante, él está esperando en la promesa. Entonces usted llega y le dice: papá, el chocolate. Y yo digo: pero mi amor, déjeme llegar, salude al papá, dale un abrazo por lo menos. Pero usted me prometió que me iba a dar algo, porque él está ansioso en recibir. Pero mientras el niño recibe, en un término muy local, le chicanea a los amigos y le dice: mi papá me va a dar esto. Y le está contando a todos una fe inocente, y él está celebrando la promesa de lo que ya se le dijo como que ya fuera una realidad.
Yo creo que todos los que estamos acá debiéramos de tener la actitud que tenía Abraham, de celebrar las promesas de Dios antes de que se cumplan. Hay personas acá que Dios les ha hablado familiarmente, empresarialmente, financieramente. Dios le ha hablado de restitución familiar. El Señor te dice: celebra aunque no tienes la respuesta en este momento. Las promesas son como un cheque posfechado. ¿Saben qué es un cheque posfechado? Si a usted, bueno, ya en este tiempo no se utilizan tanto los cheques como ahora años, pero cuando se hacían pagos, se hacía un cheque y se le ponía un monto. Había gente que lo hacía pero sin fondos, simplemente para entretener al cliente. Vea, ahí le pasé el cheque, pero se cobra en 15 días. Y a los 15 días usted iba, ese cheque no tiene fondos. ¿Tienes el cheque, sí o no? ¿Tiene los fondos, sí o no? En este caso, si se lo dio una compañía que no tiene fondos, pues está en veremos. Pero si el cheque viene de parte de Dios, los fondos están. Solo que no se reclama hoy, se reclama en 15 días. Pero es real que se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya Abraham sabía que el que le estaba hablando era fiel. Entonces yo debo de aprender a celebrar lo que el Señor me está prometiendo a mi vida. Siquem significa carga. Esto quiere decir que Dios está poniendo una responsabilidad espiritual en la vida de Abraham, de ser el portador de una promesa que el Señor le ha hecho. ¿Qué hace usted cuando Dios le habla? ¿Se enoja, se frustra o dice: vamos a ver si de pronto el Señor va a orar? ¿Qué hace usted cuando Dios le ha hablado a usted de lo que va a hacer? ¿O has levantado un altar sin ver la evidencia? ¿O somos como Santo Tomás? Si yo no meto esta mano en su costado, yo no voy a creer. Ya Dios me dijo, pero hasta amanecerá y veremos. Pero las promesas de Dios no son así. Tenemos que aprender a celebrar con la fe inocente de un infante, de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Qué tal que usted tenga a su hijo de 5 años y le diga: a la tarde le doy un regalo, y el niño se siente en una esquina tembloroso? ¿Será que mi papá sí me lo trae? ¿No me lo trae? ¿Será que me lo trae? ¿No me lo trae? Yo tengo una cuñada que ya hoy día tiene 15 años y ella era súper ansiosa cuando uno le prometía algo. No dormía, hasta le daba dolor de estómago. Pero no porque no se le iba a entregar eso, sino por la ansiedad de que ella ya sabía que se le iba a dar ese detalle, o si iba a amanecer en la casa. Ella estaba emocionada de ir. Que esta mañana nosotros tengamos la actitud que tienen los niños, una ansiedad de saber que lo que Él dijo, así es en el amén, en el así sea, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden celebrar eso esta mañana? Pero muchos a veces esperamos que se cumpla para adorar, pero Abraham adoró para ver. ¿Usted adora después de ver o adora antes de ver? Entonces el llamado es: adora y celebra aunque no lo estés viendo en el momento. El altar de Siquem es el altar de los que creen antes de tener. Gracias por su entusiasmo. Se lo voy a repetir. El altar de Siquem son de los que adoran antes de tener. No, pero con esa emoción yo no le voy a dejar hasta acá. Entonces eso es lo que el Señor nos está invitando. Celebra, celebra. Hoy el Señor te está entregando un cheque posfechado. Ya es suyo, la promesa es suya, solo que no se puede reclamar sino en el tiempo de Dios. Yo recuerdo, le he contado a mi esposa, fui una vez a un evento, una actividad. Cuando estaba muy joven, fui marcado por el rechazo ministerial. Por eso a mí me importa, no me importa. Iba a decir algo. Yo tengo la teología de los 3 pepinos. Me importa 3 pepinos lo que tú opines, porque yo fui crecido en un contexto no de aceptación sino de rechazo ministerial, y yo tuve que aprender a creerle al Señor. Y recuerdo cuando Dios hablaba a mi juventud de lo que Él iba a hacer, yo no escuchaba lo que los demás decían, yo escuchaba lo que ya Dios había dicho de mí, y estaba creyendo que en el tiempo perfecto de Dios eso se iba a cumplir. Usted ve normal que yo diga que el otro año vamos a tomar el estadio, pero es que ya han habido visiones, sueños, profecías de un conmocionar del avivamiento en Medellín. Entonces yo estoy diciendo: ya viene, ya viene, ya viene.
cada vez se acerca más. Cada vez se está acercando más. Entonces uno tiene que celebrar antes de que venga eso. Yo recuerdo ir a la iglesia, trabajaba con una hermana como asistente, Flormira, en paz descanse en la presencia del Señor, una intercesora, y yo venía a barrer la iglesia y ponía las sillas. 50 hermanos venían a ese grupo, luego 100, luego 150. Pero esta mujer dormía en el día y trasnochaba toda la noche. Entonces yo era el asistente de ella en la intercesión. El grupo se llamaba Guerreros de Oración. Y yo venía a poner las sillitas mientras llegaban los hermanos, limpiaba las sillas, ponía el atril, y mientras llegaba la hermana yo empezaba a predicarle a todas las sillas. Y yo les decía: hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra que usted esté en este lugar. Y comenzaba a predicar en ese lugar, porque yo estaba creyendo lo que Dios había dicho de mí. Amén. Y comenzaba a predicarle a todos. Luego llegaba la hermana a las 10 de la noche. La esperaban como si fuera Catherine Kuhlman, Amy Semple McPherson. La gente le hacía fila para que esa viejita viniera a orar por ellos, una mujer de edad avanzada. Entonces yo de 7 a 10 de la noche me pelaba la garganta cantando estas canciones que son muy viejitas. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, ven, ven. Y con pandereta y con charrasco, y hágale. Y luego cambia la otra y repetía esa. Nada que llegue la hermana, repita. Y no ha llegado. Yo era el de la alabanza, pero yo le predicaba. Yo tenía un cepillo rojo con el que me peinaba cuando estaba más joven, y yo tomaba el cepillo y me miraba en el espejo y les decía: hermanos, hoy el poder de Dios va a caer sobre sus vidas. Tenía una libreta rosada Hello Kitty, no tenía otra más, y ahí escribía los sermones bíblicos. Yo estaba celebrando que Dios iba a hacer un día algo con mi vida, pero tienes que celebrarlo aunque en el momento no parezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oraba, echaba fuera demonios. Levante, suéltalo en el nombre de Jesús. Y ahí no había nadie. ¿Cuántos quieren celebrar las promesas de Dios aunque no las vea? Cuando yo recién me casé con mi esposa, me montaba en el colectivo y comenzaba a manejar mi carro. Ella sabe de eso porque ella se reía conmigo. Entonces yo iba en el carro hacia el metro. 20 años atrás, éramos novios, ya 18 años de matrimonio, y yo comenzaba, esta era la, ¿cómo se dice? La parte de acá, la cabecera. Entonces yo tomaba ahí la cabrilla y comenzaba a manejar, y el carro iba a la derecha y a la derecha y a la izquierda. Y yo caminé tanto, más que el profesor Moncayo, algunos que sepan quién fue él. Pero yo decía: Señor, un día tú vas a proveer. Y comenzaba a celebrar. Y cuando ya tú tienes la bendición, vas a tener gente que te critica. Por eso te tiene que importar 3 pepinos, porque nadie conoce tu proceso. Nadie sabe lo que tú has orado. Nadie sabe lo que tú has vivido. Nadie sabe lo que tú has pasado para estar donde estás hoy. La gente viene y te critica y te juzga, pero la gente no vio cuando usted lloraba ya solo, cuando usted intercedía, cuando usted clamaba, cuando nadie te escuchaba. Pues el Señor te dice: celebra la promesa antes de que llegue. Alguien con una vista más teológica me va a decir: es que esa no es la promesa. La promesa no es un carro, no es una casa. La promesa es Cristo. Amén. Esa es la promesa superior. Pero a eso, cuando tenemos la promesa superior, Mateo 6:33 dice: si buscan la promesa principal, que es Yeshua, las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo no sé usted por qué tenga que celebrar. Yo no sé usted qué es lo que tiene que creerle. Yo supe lo que fue hacer. Mire, esto no estaba en mis notas y ni siquiera lo prediqué anoche. Yo sé lo que fue hacer un instituto bíblico solamente con el pasajito del metro. Y me iba a estudiar la Biblia. Caminaba mucho tiempo para poder llegar al metro. Tomaba el metro y me iba hasta el lugar donde estaba el lugar teológico. Llegaba a las 7 de la mañana y cogía pie hasta arriba. Y cuando la gente salía al descanso a desayunar, ¿sabe qué hacía yo? Yo solo puedo decir en el segundo culto, porque mis papás sí se van a sentir incómodos. Pero yo me escondía porque yo no tenía ni siquiera que desayunar. Cuando había que sacar las copias del libro de teología, yo no tenía cómo sacar las copias.
Y yo me devolvía diciéndole: Señor, yo solo quiero que tú me uses. Pero siempre tenía esa condición de creerle. Escúcheme, pero cuando te viene la bendición, el diablo también se te va a levantar. Pero hoy tienes que creerle al Señor. Hay gente que mal habla de mí, hay gente que señala y se inventan cosas, pero nadie sabe lo que Dios conoce en tu secreto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tú tienes que creerle al Señor. A mí me encanta un ejemplo de un pastor que, bueno, este es muy extravagante el que él hizo, pero voy a utilizar ese ejemplo extravagante. Un pastor le dice a otro pastor: le estoy orando al Señor que me dé un avión para evangelizar. Y el otro pastor lo miró y le dijo: pero tan ambicioso. Y le dijo: gracias a Dios no se lo estoy pidiendo a usted, se lo estoy pidiendo a Dios. Lo que quiero decir es: no importa su visión y su sueño si es grande, si usted tiene un Dios grande, porque usted no se lo está pidiendo al vecino, usted se lo está pidiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Celebra la promesa antes que te llegue. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se me fue la prédica por otro lado. 2012, primer cruzada de milagros. 1 año y medio de casado. Yo vivía de una ofrenda que me daban como pastor. Lo llamábamos una ofrenda de amor. Yo no sé si era una ofrenda de amor o una ofrenda de odio, pero bueno, yo vivía con esa ofrenda de amor. Y pusimos a hacer un evento, una cruzada de sanidad. Como dicen los muchachos, me empeliculé. Tomé un estadio para 10,000 personas. Y un pastor se me acercó y me dijo: yo tengo 50 años en este municipio y usted tan joven no va a poder hacer eso. Otro pastor se me acercó, me puso las manos en los hombros y me dijo: usted está muy joven, no se ponga a molestar con eso, no se meta en problemas. La gente no creía. Yo estaba recién casado, pero con una pasión de evangelizar. Fui y me senté con un hombre que tenía una empresa de sonido. Mire las cosas de Dios. No era todavía conocedor de Dios. Fui a su oficina, me senté y le dije: voy a hacer una cruzada de milagros. Y él me dice: perfecto, vamos a firmar el contrato. Vas a pagar el contrato, y si no pagas en las fechas que es, te sube un 30% sobre el valor de la deuda. Ya hoy lo conozco y le digo: qué usurero eras. Entonces me dijo: ¿y cómo me vas a pagar? Y yo le dije: con las ofrendas que recoja. Y me dijo: ¿cómo así? ¿Usted quiere montar su evento dependiendo de la ofrenda que va a recoger para poderme pagar? Y yo le dije: Dios va a proveer eso. Y me dijo: no. Yo más bien me le asocio. ¿Qué le vendemos a los evangélicos? ¿Ellos qué hacen? ¿Qué comen? ¿Perros o qué? Porque si fuera con licor yo me asocio. En conclusión, ese hombre en ese proceso terminó conociendo a Cristo. Terminó sembrándome la mitad del sonido. Y 10,000 personas llegaron a ese estadio. Las filas eran inmensas. Al otro día me llamaban pastores y me decían: yo sabía que eso era de Dios. Cuando uno le predica la historia de David, uno ya sabe que David va a matar a Goliat. Ya uno se sabe la historia. Cuando usted le dice de José, no, porque ese tipo no acostó con esa vieja. Pero cuando uno no tiene el final de la historia, ¿qué? Así que ese lugar se llenó. Pero yo celebraba la victoria. Ese lugar va a estar lleno en el nombre de Jesús. 10,000 personas llegaron. 3 años después, 2015, 30,000 personas en el Coliseo Deportivo de Bello. No se pudo hacer adentro, se hizo afuera. Festival por la Vida. Por cierto, me llamaron ayer que quieren hacer un festival en Colombia multitudinario. Miles de personas llegaron. Salí hacia Medellín celebrando la victoria. Me iba con los discípulos que tenía ahí, que los bendigo. Ellos siempre están firmes. Donde quiera que vamos, ellos están ahí. Yo los veía todos lindos el día de la campaña, porque siempre están ahí en todo lo que estamos haciendo. Y salíamos diciendo: vamos a alquilar una bodega, vamos a hacer esto, y Dios va a traer crecimiento. Pero hubo personas que me dijeron que yo me había venido para el cementerio de los pastores, que aquí ninguna iglesia crecía. Pero yo estaba creyendo en el altar de Siquem. El altar de Siquem celebra antes de verlo cumplido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que eso ya sería una predicación. El segundo altar es el altar de Betel. El altar de Betel es el altar de la comunión y la dirección. Ese es el altar, comunión y la dirección.
El primer altar, ¿cómo se llamó? ¿El altar de qué? Siquem. ¿Qué significa Siquem? Está relacionado con el hombro. Carga, promesa. Celebró antes de ver. Pero la particularidad que hay con el altar de Betel es que la palabra Betel significa casa de Dios. Y en este pasaje, en Génesis 12:8, no dice que él levantó un altar por lo que Dios le prometió, sino que él levantó un altar porque él sabía que necesitaba intimidad con Dios. Una cosa es levantarle altar a Dios por lo que él me promete, y otra cosa es levantarle altar a Dios para sostener una vida de comunión con él. ¿La está cogiendo hasta el momento? O sea, una cosa es que Dios me prometa, le levanto altar. Otra cosa es que yo estoy levantando un altar porque necesito necesariamente inquirir en una comunión con el Señor. Luego se trasladó a la región montañosa del oriente en Betel y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12:8. Y dice que levantó ese altar entre Betel y Ahí. El significado de ese lugar es un lugar de clamor con Dios. Pero la palabra Ahí también significa ruina o peligro. Él levantó un altar entre la comunión y el peligro. Esto representa nuestras vidas hoy día, que no levantamos altar solo por lo que me promete, sino porque tengo que tener una relación con Él, porque vivo entre la bendición, pero también puedo vivir en el momento del peligro que toca depender del Señor. Me ayudan con estas luces aquí abajo, que veo que les está pegando muy fuerte aquí. Estas luces que están aquí, le bajamos un poquito la intensidad. Muchas gracias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla y no vemos nada? ¿Será que podemos irnos a congregar? Voy a hacer otro ejemplo. Cuando uno no tiene trabajo, o cuando uno está esperando una respuesta de Dios, es el tiempo donde la gente más se conecta en un Zoom. Es cuando la gente quiere venir a la iglesia. Hay gente que me dice: pastor, ¿y tienen culto el viernes? Y yo: deje descansar, hermano. Predico miércoles, domingo, o sea, porque hay un anhelo, vaya un grupo de conexión. Pero cuando ya tenemos la victoria, se nos olvida buscar del Señor. Entonces yo vengo hoy a la iglesia no solo por la promesa, yo levanto Betel al Señor, porque en medio de la presencia y en medio del mundo necesitamos comunión con el Señor, porque vivimos en un mundo que trae aflicción, pero confiamos en Betel, confiamos en Él, que Él nos ayuda a vencer las fuerzas de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que sencillamente Betel es el altar de la comunión, es el altar de la dirección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Recuerde que Betel significa casa de Dios. La pregunta en este momento es: ¿estás en un momento donde no hay una promesa, pero le estás celebrando al Señor? ¿Estás en un momento donde tú dices: yo estoy buscando a Dios por algo que me va a dar? ¿O tú estás diciendo: lo estoy buscando a Él por lo que Él es para mí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Las mujeres acá le dicen al marido: yo espero que usted esté conmigo porque me ama, no por lo que le doy. Yo espero que usted esté conmigo porque realmente usted en su corazón anhela estar conmigo. Pues el Señor quiere que nosotros estemos con Él, no solo por lo que Él da, sino por lo que Él representa para nosotros, que Él lo es todo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahí está el viejito Abraham, construyendo altares todo el tiempo. Recordamos el primero, ¿cómo se llamó? Siquem. El segundo altar, ¿cómo se llamó? Y el tercero, diga conmigo, Hebrón. El tercer altar que levanta este hombre es el altar de Hebrón. Miren ahí, Hebrón, H-E-B-R-O-N, Hebrón. Este altar es el altar del pacto, es el altar de la permanencia. ¿Por qué digo esto? Génesis capítulo 13 versículo 18 dice: Abraham mudó su tienda y vino a habitar en Sinar,
de Mamre y edificó allí altar a Jehová. Hebrón significa altar de establecimiento espiritual y comunión continua. Eso es lo que significa Hebrón. El contexto bíblico es que Abraham acaba de separarse de Lot. ¿Quién es Lot? Su sobrino. La tierra no los podía tener juntos a ellos en un mismo espacio. Los pastores de Abraham, los pastores de Lot estaban peleando. Dice la escritura que entonces Dios no le había vuelto a hablar a Abraham. Él se le acerca al sobrino y le dice: sobrino, escoja qué tierrita quiere. Los grandes terratenientes o personas que saben, aún esta luz está golpeando la cara de la gente que está delante. Así que los que saben de tierras le dicen a usted: no se meta en esa tierra no es buena. Y usted dice: pero yo la veo buenísima. Y le dicen: yo no le recomiendo esa tierra. Pero los que no saben de tierra van y compran mal. Abraham vio una tierra muy potente, pero le dijo a Lot: escoja. Lot se dejó guiar por lo que vio y escogió unas llanuras que estaban cerca, Sodoma y Gomorra, y ahí se separaron. Entonces Dios renovó la promesa en Abraham y le dijo: aunque tu sobrinito tomó esa tierra que creyó que era la mejor, a ti te daré toda la tierra que alcanzan a ver tus ojos. Tu descendencia será multitudinaria en la tierra. ¿Cuál es el significado de este altar espiritual llamado Hebrón? Pues es que el altar es llamado también el altar de la separación. ¿Qué quiere decir esto? Hay momentos que tenemos que separarnos de personas que no caminan con nosotros en la misma visión. Hay momentos que toca separarnos de amigos y de personas para que Dios pueda volver a hablarnos. Después de que él se separó de Lot, él levantó un altar al Señor en Hebrón. Esto me habla de un altar de permanencia. Es el lugar donde Abraham se establece por largo tiempo y ya no está de paso. Dice la escritura: habitó. No está de paso, habitó en Hebrón. Es el altar del punto de consagración duradera y no momentánea. Vamos otra vez. Siquem es el altar de una promesa que yo quiero ver y lo celebro. Luego él se fue para ¿dónde? Se me olvidó el segundo, ¿cómo era? Betel, comunión continua. Comunión continua, pero mire que sigue de tránsito. Pero luego dice que llegó a Hebrón, se estableció y se separó. Hebrón es el altar de la permanencia. Vienen a nuestras vidas momentos donde tenemos que establecernos en el Señor. Y dice que esto ocurre en Mamre. Y Mamre significa fuerza o vigor. Es en Mamre donde Dios encuentra fuerza espiritual. El altar trae renovación, trae firmeza en el pacto con Dios. Aquí viene el punto. Dios te está llamando a dejar alguna relación. Dios te está llamando a dejar un hábito. Dios te está diciendo: no camines más con Lot. Tienes un Lot en tu casa. Tienes un Lot en tu empresa. Tienes un Lot del que estás enamorado o enamorada. Y Dios te está diciendo: es tiempo de separarte de Lot para que puedas permanecer en Mamre, que es donde te voy a dar fuerza y vigor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay una promesa que Dios está renovando en esta etapa de tu vida, pero te está diciendo: sepárate, sepárate, aléjate. ¿Estás listo no solo para adorar, sino que estás listo para permanecer en obediencia? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es donde nos queda a nosotros el asunto esta mañana. El altar representa el momento donde dejamos de vagar y nos afirmamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, ese no es el chico para usted. Esa no es la chica para usted. Pero pastor, mírelo como es no es. Evítese daños del corazón, evítese daños emocionales. Sepárese. Sepárese de ese socio, de esa socia. Necesitamos dirección de Dios en ese altar. Y dice que cuando se separó de Lot,
Dios le habló y ahí levantó un altar al Señor. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo hasta el momento? Termino con este. El cuarto monte, esto solo esto solo sería una predicación aparte, solo una prédica aparte, pero lo voy a tocar de manera ligera. El monte Moriah. En el monte Moriah él levanta el altar del sacrificio supremo. Diga conmigo, sacrificio supremo. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar? Dios le dijo que le entregara a su único Isaac. Imagínese usted con su mujer bien anciana. La mujer ya no le viene el periodo menstrual. El ánimo sexual no es como cuando tenía 20 años. El marido ya no tenía casi fuerza. La escritura dice que estaba casi como muerto. Usted va a entender. Muerto en todo el sentido. El hombre necesitaba la fuerza y el vigor del Señor. Necesitaba 4 pastillas azules, pero vino el Señor y lo visitó. Es literalmente, eso es lo que pasa. O sea, sexualmente ellos no estaban ya en ese instante, ni podían tener bebés. Eso básicamente. El ángel le dice: te voy a dar una descendencia. Le dice a la mujer, ella se ríe. El niño lo pone en Isaac, risa por la incredulidad de la madre. Nace el niño. Dicen los padres que se convierten en abuelos, dicen, no me consta, que se quieren más los nietos que a los hijos. Son amores diferentes, diría yo. Pero sí hay un estudio psicológico muy profundo que yo hice, que creo que las personas de edad avanzada, cuando tienen un niño en la casa, es el todo. Se vuelve el centro, el gordito caminando para allá, para acá, en pañales, viéndolo crecer. Dicen que los abuelos se convierten en alcahuetes, porque le permiten que el niño haga todo lo que quiera. Imagina usted bien ancianito y le llegó un bebé. Bueno, a Sara le tocó otra vez sacar el pecho, volver a amamantar. Abraham estaba desesperado por llegar a la casa. El niño salía corriendo, se le tiraba al viejo encima, le decía: papá, ¿y por qué tienes el pelo blanco? Le alaba la barba. Y papá, ¿y tienes la piel así como arrugadita? ¿Y por qué no la tienes como la mía? Y el abuelo se disfrutaba todo eso. El abuelo no, el papá. Él se disfrutaba eso. Pero un día Dios le dijo: entrégame tu único Isaac. Seamos sinceros. Yo voy a hablar por mí. Ya usted piensa, ¿qué haría usted? Si Dios me dice, siendo un anciano, que le sacrifique el hijo, yo le digo: no, Señor, ¿cómo va a pedir eso? No. Hay más de uno que dice: yo le sacrifico la mujer, pero no el hijo, la suegra. Entrégame a la suegra ya mismo, ¿cómo la quiere? Se la mando. ¿Qué hacemos? Dígame. Deme ideas. Pero Abraham, estás muy creativo con la suegra. Pero en ese momento era el hijo. Y él le dice: yo no se lo voy a dar. Son 4 altares por el que todos vamos a pasar. El altar de Siquem, celebrar la promesa. El altar de Betel, el de comunión. El altar de Hebrón, permanencia, firmeza, separarse de lo que no nos deja avanzar. Y vamos a pasar por el altar de ¿qué? Este es complejo, porque este es el altar del sacrificio supremo. Es el altar de la obediencia extrema y entrega total. ¿Obediencia qué? Entonces la pregunta es: ¿quién puede ser un Isaac? ¿Será que Dios le va a decir: tráigame su hijo en un altar y lo va a matar? No es eso. Es lo que yo más amo en el corazón y no dejo. Se me volvió una idolatría en mi vida y desplacé al Señor. Entonces todo lo que se vuelve una idolatría es lo que Dios pide. Dios no pide lo que no es una idolatría. Dios pide lo que roba nuestra atención. Así que hoy el Señor quizá nos está diciendo: entrégame eso que tú tanto estás amando y no quieres tú soltar en el día de hoy. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar a Abraham y compuso la leña y ató a su único
esto es muy tremendo. Este hombre tenía una fe, un amor. Yasmín, Abraham se va ese día por la mañana y le dice a la mujer: ya vengo. Y ella le dice: ¿para dónde va con el niño? No, ya vengo. Una vueltica por ahí con el niño. Y sin saber que su propio marido está a punto de matar a su hijo. Ahora, en el interior, Abraham sabía que Dios le había dicho que él iba a tener una generación incontable. En el interior él sabía que Dios no lo iba a dejar sin esa promesa que él ya había celebrado, y que las promesas en él, en el amén y en el así sea. Él le creyó al Señor y entregó su único Isaac. El monte Moriab es donde ocurre esto, y es el lugar de obediencia extrema. Y quizá es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Tú me dices que me amas, pero hay cosas que yo te estoy pidiendo del corazón, y te llevo a una obediencia extrema. Hay obediencias que son más fáciles. Por ejemplo, si a mí el Señor me dice: Pastor Pulido, no bebas aguardiente. Amén, Señor, amén, soy obediente. Yo nunca he tenido lucha con el aguardiente. A mí no me gusta el aguardiente. A mí solo me gusta el brandy. No, tampoco, pero ¿cómo me pide Dios algo con lo que yo no tengo lucha? Si el Señor me dice: Pastor Pulido, no fumes más cigarrillo Marlboro, yo no tengo problema con el cigarrillo Marlboro. Yo tengo problemas con el vapeo, tampoco. Estoy haciendo el ejemplo. Dios me pide es con lo que yo tengo lucha, no con lo que yo no tengo lucha. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces eso se me vuelve una obediencia ¿qué? Extrema. Y ese es el monte Moriah. Ese es el altar de obediencia extrema. ¿Cuál es la conclusión esta mañana que estamos llegando con este mensaje? Abraham no fue recordado por los pozos que cavó. Abraham no fue recordado por los rebaños que acumuló, ni las batallas que ganó, ni la riqueza que amontonó. Abraham fue recordado, escuche esto, como el amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Él fue recordado como el amigo de Dios, un hombre que levantaba altares porque sabía que la verdadera vida se edifica en torno a la presencia de Dios. Porque su presencia primero, porque tu presencia primero en mi casa. Y si tú no vas conmigo, no me dejes salir de este lugar. Si usted quiere dejar huellas en su generación, no solo levante edificios, levante un altar para el Señor. Entonces es aquí donde vengo en conclusión al proyecto que venimos este mes. El miércoles fue una prédica diferente. Hoy estoy en una enseñanza, en una instrucción para la iglesia. Vamos a tener en la iglesia el reto Obed-Edom, porque en eso fue que quedamos hace 8 días. El arca de Dios estuvo en la casa de un hombre 3 meses y prosperó él y todo lo que tenía. ¿Cuántos meses? Bendición sobreabundante. El hombre supo cuidar la presencia de Dios. En la iglesia vamos a levantar aquí, de pronto en el arte, luego corregimos, no son 1000 altares. Aquí hay que poner más de 1000 altares. Entonces va a haber un altar familiar que debemos levantar, de sacar un espacio. Por ejemplo, el caso mío, mi persona y mi esposa, no tenemos hijos naturales, ella y yo vamos a tener un altar, pero debe de haber un altar independiente, donde yo necesito que el Señor me ministre a mí independientemente, y donde ella necesita que Dios la ministre a ella independientemente. Vamos a levantar un altar en la casa. Entonces usted me dice: y pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es eso? Hay que llevar a la guadalupana, montar la guadalupana de pronto en algún lugar. Me va a tocar traer el corazón, Sagrado Corazón de Jesús, o el Cristo caído. No. ¿Qué vamos a hacer? Y yo les voy a dar toda la instrucción el día miércoles, pero hoy les voy a poner nos vamos a poner una primera tarea. Voy a enviar a la iglesia un PDF a través de los WhatsApp de la iglesia. Va a ser descargable en Instagram, va a ser descargable en la página www.elcamino.co. Elcamino.co. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar un altar en la casa. Ojo, no se me confunda. No me vaya a poner una mesa, la foto del Papa,
la foto del pastor. No es eso. Hoy voy a dar una pequeña instrucción. Vamos a tener 3 meses. ¿Ustedes creen que va a pasar algo en 3 meses poderoso? Hace una semana y algo, la persona que está encargada en estos momentos en la sede del Oriente, un hermano, estamos buscando en estos momentos un mayordomo, una persona que sepa de guadañar y de cuidado de la tierra. Pero el que tenemos ahí es un intercesor, y me dice que encontró en todas las caballerizas de la iglesia, en un lado una moneda de 100 y en el otro lado una moneda de 50. Eso no es una coincidencia, eso se llama brujería. Alguien entró e hizo ese trabajo. No solo eso, se le perdió la gata al hermano. Y yo, bueno, la gata se perdió. Esta semana, o creo que fue ayer, encontraron la gata quemada, sacrificada en una platanera. Alguien se entró, tomó la gata e hizo alguna cochinada, pero la quemó. Ellos creen que tienen más poder. Si un brujo cree que tiene poder, levantándole un altar a cualquier Changó, a cualquier deidad de la masonería o a cualquier deidad de la santería, usted se imagina si levantamos más de 1000 altares en la iglesia, orando por unos propósitos todos, ¿cuántos creen que algo va a pasar? Algo va a ocurrir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo simplemente hoy voy a tener una pequeña tarea apenas. No sé qué lo hice aquí. Voy a ver si lo tengo acá. Si no, yo lo voy a mandar o solo voy a dar la idea de lo que vamos a tener. Creo que no me lo mandé, pero la primera tarea es el miércoles. Todos los que vengan acá, y hago un paréntesis, ni es agorería, ni es brujería, ni es dependencia a algo. Solo que les voy a regalar el miércoles a los que vengan un frasquito de aceite para que usted lo ponga en el altar. Va a separar en la casa, ya le voy a decir por qué el aceite. Va a separar en la casa una esquina, el baño, un cuarto, la sala, el patio, un lugar donde usted va a decir: este es el lugar donde yo me encuentro con Dios. ¿Me sigue hasta el momento? En el Nuevo Testamento, la revelación con Cristo es que el altar no es un lugar físico, es que el altar soy yo. ¿Está claro eso? Pero necesitamos sacar un lugar físico donde nos predispongamos mentalmente para orar y leer la Biblia. Amén. Ay, yo lo tenía ahí, qué bien. Creí que no lo había puesto acá. Muy bien, claro, yo lo había puesto acá y se me había pasado, claro. Entonces, coge un lugar, un cuarto como tu altar familiar personal. Ore todos los días al menos 10 minutos. No vamos a empezar 3 horas ni 2 horas. Pero si usted ya tiene el hábito de la oración, lo va a hacer. Pero vamos a orar por 10 minutos. Por 3 meses, cada mes va a tener una línea diferente. Por ejemplo, en el mes 1 vamos a llamarlo un espacio para que su presencia sea primero en nuestras casas. Amén. Entonces, no lleve el celular, no haga el devocional leyendo la Biblia en el celular, porque nos entra la notificación, nos entra el WhatsApp, nos entra el trabajo. Separe ese celular, aparte ese endemoniado aparato un rato, lo quita y va y toma la Biblia y le pide al Señor que le hable en ese tiempo. ¿Cómo pueden hacer el altar? Una mesita, un cuaderno, un lapicero, una Biblia física, un tarrito de aceite que yo le voy a regalar como símbolo del Espíritu Santo. Vamos a orar por ese aceite, porque yo creo lo que dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen los ancianos y únjalo con aceite. No es un ritual religioso, pero sí podemos tener el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y que usted en la mañana ponga sus manos, como un hermano que nos contaba acá. Yo tengo el hábito de todos los días poner aceite en símbolo de la unción del Espíritu Santo sobre mi vida. Si usted quiere poner un parlantico ahí, coloque un parlantico, pero no vaya a colocar a redimidos en ese momento, porque de pronto no se concentra. Busque una adoración calmada. Usted puede, si quiere, yo le puedo sugerir música de altar
para que pueda usted orar tranquilamente en ese espacio. Y vamos a tener unas peticiones de oración. Y por estos 3 meses vamos a pasar por los 4 altares. Amén. Vamos a pasar por el altar de Siquem, la promesa. Vamos a pasar por el altar de la comunión, Betel. Vamos a pasar por el altar de Hebrón, permanencia y separación. Y vamos a pasar por el altar del sacrificio y la obediencia extrema. Entonces usted va a llegar en la mañana y va a decir: Señor, aquí traigo la foto de este desgraciado, perdón, de este bendecido. Señor, te lo entrego, te la entrego. No sé qué puede hacer. Yo hago el ejemplo como con una relación, pero lo que sea que tenemos que entregarle al Señor. Y vas a escribir todos los días un versículo bíblico en el cuaderno que vas a comprar. Tiene que ser un cuaderno de 50 hojas, cuadriculado, grapado, no mentira, el que usted quiera. Lo va a poner en el lugar y usted va a tener esa libreta para que usted anote lo que el Señor le va a hablar estos 3 meses. Le voy a decir, durante los 3 meses, yo ya voy a dar más detalladamente lo que vamos a hacer. Vamos a tener vigilias, vamos a tener encuentros de oración, vamos a tener tiempos de búsqueda de la palabra. De pronto en la noche yo hago un live o hago un tema por YouTube y todos nos conectamos. O un día convocamos a las 5 de la mañana a orar para que se conecten. Y usted diga: pastor, no estuve. Bueno, fallaste en esta, pero vuelve y sigue en la que viene. Vuelve y sigue. A los 3 meses vamos a hacer un cierre, una fiesta de esa celebración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a partir de ahí ya no hay que volver a orar. No, lo que va a pasar, ya aquí voy terminando, lo que va a pasar es que usted va a quedar tan enamorado y tan enamorada de la oración, que eso va a ser ya un continuo desatar de avivamiento en su corazón. ¿Qué va a pasar en 3 meses? Se lo digo ya. Van a haber milagros financieros, van a haber milagros de salud, van a haber milagros familiares, va a venir avivamiento a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Algo va a pasar, algo va a pasar. ¿Se apuntan al reto Obededom? Entonces este miércoles, todos los que vengan, les voy a entregar un kit para este altar. De pronto vamos a ver qué más le regalamos, para que usted tenga un ambiente en ese lugar. Amén. Cuando usted esté en ese lugar, le dice al marido: me dejas 10 minutos aquí quieta, que estoy en el reto Obededom. Mira, no te quiero escuchar, mi amor, vos sabes que yo te amo, pero estos 10 minutos déjame respirar la presencia de Dios. Amén. O usted le dice a la mujer: ay, mi amor, ya, ven para allá que quiero orar. Y algo va a pasar. Luego vamos a tener encuentros padres e hijos en la mesa. Y vamos a levantar una mesa que la vamos a llamar la mesa de la comunión. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que estos 3 meses que vienen sean 3 meses de comunión contigo. Perdónanos, Señor, porque nos hemos alejado del altar. Queremos volver a tu presencia. Queremos escuchar. Ha sido el extravío de nuestro corazón el que nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Ha sido el extravío el que quizá tiene nuestra familia en un problema económico, o un problema familiar, o un desorden. No hablamos de una religión ni de ir a la iglesia, hablamos de tu presencia primero. Que así como Moisés te dijo, tu presencia primero. Queremos tu presencia en medio nuestro. Porque en el altar te conocimos y en el altar nos quedamos. En el altar te conocí. Fue en el secreto donde tú me hablaste. Fue en el secreto donde tú me ministraste. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Nada
nada, nada me saque de ese lugar, porque queremos tu presencia primero. Queremos tu presencia primero. Queremos tu presencia primero. En el altar. Dígalo fuerte, dígalo fuerte, fuerte, con ganas. Levante la voz fuerte. Abramos la batería, por favor. Pues mi lugar favorito son los